conocer para que no se vaya en ningún momento de las manos el tema que estamos llevando a cabo. La ordenación de montes de siempre ha previsto todas aquellas herramientas para evitar una catástrofe. Es decir, ya veremos los principios de la ordenación, pero parece ser que ahora la ordenación de montes no se ha considerado como gestión sostenible, y lo ha sido siempre. Quizás ha pecado un poco de no fomentar la biodiversidad, pero desde el punto de vista conceptual que quiero transmitir hoy, que es la productividad y el efecto sumidero de los bosques, es totalmente vigente toda la teoría que se ha estudiado desde los siglos XIX, XX hasta el momento actual. Concretamente vamos a hablar hoy, voy a hablar rápidamente, de unos conceptos de productividades que yo creo que merece la pena que todo el mundo conozcáis, porque si no, nunca sabemos de qué estamos hablando, o probablemente estemos hablando de cosas diferentes y no llegamos a entenderlos. Y por otro lado, cuando tengamos los conceptos claros, sí que me gustaría saber cómo se contabiliza esos beneficios del aprovechamiento sostenible a efectos de cómputos reales de fijación de carbono y, y el evitar emitir CO2 procedente de combustibles fósiles. Yo creo que se está contabilizando mal, o por lo menos no se está diciendo bien. Y por último, algunos ejemplos de cómo orientar la gestión sostenible basada siempre en el conocimiento. Es importantísimo la gestión sostenible, pero siempre basada en la ciencia. Y de hecho, la ciencia forestal hasta el momento actual pues ha recogido lo básico y lo importante para llevar a cabo las acciones que se están proponiendo. Pero aún queda mucho por conocer. Y cuanto más conozcamos en todos los niveles, pues yo creo que la aplicación de esas técnicas de gestión serán mucho más fiables y, digamos, más consecuentes con el objetivo pretendido. Un breve resumen de lo que son los montes. El monte, ya lo sabéis todos, pero muchas veces no nos paramos a pensar lo problemático que es el monte. El monte es como una empresa muy peculiar, pero tiene la ventaja de que tiene muchos beneficios. Maximizar simultáneamente los beneficios es difícil. Pero además es que el capital y la renta es la misma cosa. A nadie se le ocurriría liquidar una empresa que fabrica coches a todos los operarios. Nos quedaremos sin fabricar coches. Pues el monte puede ocurrir algunas veces, si no se hacen las cosas adecuadamente de acuerdo a la ciencia forestal, que liquidemos el capital. Y si liquidamos el capital, poca renta vamos a tener. Y en el mundo actual, donde pretendemos, que yo apoyo y me parece razonable, la gestión sostenible de bosques para obtener biomasa con objetivos energéticos, para sustituir las emisiones de combustibles fósiles, como no tengamos en cuenta de que el capital es limitado y es la misma cosa que la renta, mal vamos. Como ejemplo, muchas veces decimos, bueno, vamos a sacar toda la biomasa del monte que se pueda. Eso nada. La biomasa del monte es, a su vez, el recurso que aporta nutrientes al suelo, y sin suelo no hay huevo. Está sometido el monte a muchas restricciones severas, mucha variabilidad meteorológica y sobre todo con cambio climático, que se espera que aumente las temperaturas unos grados por encima de lo actual y se espera que se reduzcan las precipitaciones. Ante esto, ¿qué hacer? Ya lo veremos. Y una cosa que muchas veces nos damos cuenta es que parece ser que el monte y la naturaleza absorbe todo lo que le hagamos. Si corto un árbol más o menos, ¿qué más da? Efectivamente, un árbol más o menos da igual, pero el problema es que si cortamos demasiado, muchas veces las cosas son irreversibles y probablemente no tengan vuelta atrás. Por tanto, importantísimo, los montes no se pueden descapitalizar, y descapitalizar es no quitar excesivamente individuos. Si es posible, conocer los factores que gobiernan la persistencia y el crecimiento. Como no los conozcamos, podemos causar barbaridades. La ciencia forestal ya tiene el remedio. La silvicultura ya ha previsto esto, cómo cortar para conseguir persistencia, regeneración. Interacciones que existen dentro del ecosistema muchas veces se obvian, pero son importantísimas por los efectos secundarios que pueden producir. Y los conceptos manejados hay que tenerlos muy claros. Y en eso vamos a entrar hoy brevemente para que tengamos nociones claras de esos conceptos. Importante, por tanto, que la gestión forestal debe ser necesaria y está fundamentada en conocimiento científico fiable. Ahí entran muy bien las empresas y la administración para establecer esa interrelación que siempre es muy beneficiosa y que yo asumo que no lo hacemos. No la administración, sino también los propios que hacemos investigación, no transmitimos la información que debemos transmitir. Así tenemos los clásicos proyectos de ordenación. Los clásicos proyectos de ordenación eran
proyectos meditadísimos, sobre todo los del principio del siglo XX, donde con muy pocos medios las proyecciones hacia el futuro de lo que se esperaría de los montes eran muy buenas. Quizás ahora los proyectos de ordenación se hacen muy rápidos, obviamente hay que rentabilizar el sueldo del ingeniero, pero me da la sensación que con tanta información, con tantos medios técnicos, se hacen de forma práctica peor esas ordenaciones. Y es la sensación que tengo, no puedo dar referencias, pero me temo que es así. Y eso ha sido siempre una gestión sostenible. Bueno, lo que pasa es que ahora se le llama, o es la moda de llamar gestión sostenible. Ya lo veíamos en los principios de la ordenación. La ordenación tenía 3 principios básicos: persistencia y estabilidad, máxima producción en utilidades, o en especie también se llamaba antaño, y regularidad de rentas. Sin regularidad de rentas, el propietario no puede vivir. Y obviamente un monte que no da para vivir, hay que aceptarlo así, económicamente al propietario parece que no le sirve de nada. Y eso es peligro para su subsistencia. Por tanto, ahí no se paraba la ordenación. La ordenación a su vez preveía las revisiones. Las revisiones es una herramienta fundamental para conseguir esa sostenibilidad. Porque se haga mejor o peor en el proyecto de ordenación, gracias a las revisiones tenemos tiempo de mejorar o arreglar aquellas cosas que estamos haciendo mal. Por tanto, casi es una herramienta muy fiable, muy perfecta, que, como veremos, los conceptos de posibilidad anual que se utilizaban y se utilizan para definir lo que se puede cortar coinciden con la productividad primaria neta, o mejor dicho, el incremento neto de biomasa que se da anualmente o a lo largo de un periodo determinado. Por tanto, es que los proyectos de ordenación que llevan más de 2 siglos aplicándose son totalmente vigentes en el momento actual. Eso sí, habrá que adaptarse un poquito a las condiciones actuales y poder así, digamos, mejorarlos. Pero no tienen nada de desdeñables este tipo de proyectos que algunas veces algunos sectores muy extremos han criticado fundamentalmente, no por el concepto en sí, sino por el tema de la biodiversidad. Por tanto, yo lo que quiero dejar claro hoy es los conceptos de productividades que se manejan, cuáles son los importantes y qué concepto de productividad debe alcanzar lo que se llama la posibilidad anual. Y antes de entrar en los conceptos hay que definir los 2 grandes bloques que ahora mismo se mencionan. ¿Qué es un depósito o un stock de carbono en un bosque o en un ecosistema? Y lo que son los flujos. Un depósito o stock de carbono, la palabra lo dice, es la cantidad acumulada a lo largo del tiempo en un momento concreto. Las existencias que utilizamos los forestales, bien en metros cúbicos de volumen o biomasa de fuste, o mejor dicho, la biomasa total, tanto aérea como subterránea. Y por otra parte tenemos los flujos, que es el cambio en esa biomasa, en el fondo es cambio en carbono, que ocurre en un determinado intervalo de tiempo. Lo que siempre hemos llamado el crecimiento corriente, periódico, el medio anual, todos ellos. Y así surgen 4 conceptos de productividades que son desde los más amplios a los más detallados. En función de que esos flujos incrementen los stocks o los depósitos o los disminuyan, tendremos, si los incrementan, tendremos el bosque como un sumidero anual. Y si los disminuyen, tenemos una fuente. El bosque se comporta como emisor de CO2, por tanto no hay aumento de depósito. Por tanto, los depósitos en un bosque, en un bosque, mejor dicho, en un ecosistema. En un ecosistema, los depósitos no es otra cosa que la suma de la biomasa vegetal aérea en un momento concreto, la biomasa vegetal subterránea en ese mismo momento y la cantidad de carbono que existe en el suelo. Aquí se ve claramente que el suelo tiene un papel fundamental. Sin suelo no hay vuelo. Por tanto, hay que vigilar muy bien cuando se hace una gestión qué está ocurriendo con el suelo. Si estos depósitos en el tiempo disminuyen, el ecosistema se comporta como una fuente, un emisor, y de hecho se comporta como un emisor cuando hacemos tratamientos silvícolas. Hay que reconocerlo así. El bosque no es una fuente tras un tratamiento silvícola, no es un sumidero, es una fuente. Pero bueno, lo que hay que ver es cuánto dura como fuente ese bosque al realizar el tratamiento silvícola. Y sin embargo, el bosque, si esos depósitos se aumentan en el periodo de tiempo, quiere decir que se comporta el bosque como un sumidero. La integral desde el momento 1 hasta el momento T1 de todos estos movimientos de entrada y salida será entonces la productividad, digamos, a lo largo de un turno. Y entramos con los flujos.
Los flujos se entiende como una dinámica de entrada y salida de carbono, material o de CO2. Y ahí entramos con el primer concepto muy amplio de productividad bruta. ¿Qué es la productividad bruta? Pues la fotosíntesis bruta, lo que puede fijar un árbol o una masa de un ecosistema gracias a la energía del sol, a través de los fotones, que excitan los electrones dentro de la clorofila y producen elementos reductores y moléculas altamente energéticas como ATP, y después la fase oscura con el ciclo de Krebs se produce la fijación en moléculas ya digamos vivas. Esa productividad bruta no la podemos medir, es imposible medirla de forma práctica porque está ocurriendo simultáneamente la respiración de las células de las hojas. Por tanto, ese concepto nunca lo vamos a medir. Lo estimamos a través de técnicas de la fracción de radiación fotosintéticamente activa que fijan los árboles y luego con un coeficiente conversor de esa energía a materia orgánica, pero es muy teórico. Lo que sí sabemos